Noches. Hoy vamos a terminar la lección de Jesucristo. Esta lección que hemos dedicado tres sesiones antes y esta es la cuarta. Aquí terminaremos y recordando que le dedicamos más tiempo a el tema de Jesucristo es Dios, porque era muy importante esto. Ahora nos toca ver en esta ocasión dos de los subtemas. Estos son Jesús es el Cordero de Dios y Jesús es el Rey de Reyes. Voy a anotar aquí recordando que el curso se llama Encuentro. Consta de 9 lecciones y estamos en la lección 4, que es Encuentro con Jesucristo. Esperamos que se vea bien allá al final. Ustedes allá donde están, me dicen por favor si necesita alguna mayor claridad, porque parece que aquí hay más iluminación y eso le puede afectar. Entonces vamos a ver si con esto se vería mejor. No, sí la necesita. Bueno, entonces tenemos aquí la lección 4, Encuentro con Jesucristo. Aquí le vamos a, a repintar porque se ve más pálido. Encuentro con Jesucristo. Y estamos entonces ya en la última parte. Aquí le dedicamos 4, entonces esto ya es 4 de 4. 4 de 4 subtemas. Entonces, el primero de los subtemas que vimos, ustedes quizá hagan memoria, a ver si alguien está por ahí que nos diga cuál fue el primero de los subtemas que vimos. Bueno, el primero de los subtemas es el Hijo del Hombre. Entonces aquí es el Hijo del Hombre. El segundo, para hacer un resumen, es el Hijo de Dios. Bueno, vamos a usar un marcador que le podamos sacar la tinta porque ya anda languideciendo. Entonces, ahorita lo resolvemos aquí con este. Vamos a ver. Entonces, el tercero es Dios. Es Dios mismo, le vamos a poner para que no se piense que es otro Dios, sino es Dios mismo. 4, que es uno de los que vamos a ver hoy, es el Cordero de Dios. Bueno, y para aquí hacer un recordatorio, aquí vimos dos partes, aquí 4 partes. Hoy tenemos entonces es
el Cordero de Dios. Y hoy también vamos a ver que Él es el Rey de Reyes. En algunas frases de la Biblia vamos a encontrar Rey de Reyes y Señor de Señores, como para acentuar lo que es Jesús en ese sentido. Pero hoy veremos estas dos secciones. Entonces la primera, Jesucristo es el Cordero de Dios. Podemos traer a la memoria a Jesucristo a la edad de 30 años. Yo pregunto a algunos de mis oyentes si alguno de ustedes tiene 30 años de edad, o tiene 29, o tiene 31. Se puede dar una idea de cómo era Jesús a sus 30 años de edad. Por otro lado, también conocemos jóvenes que tienen 30 años de edad. Entonces, traigan a la memoria, quizá tengan un hijo de 30 años de edad, algún amigo, algún sobrino que tenga 30 años de edad. Así podemos imaginar a Jesús cuando es presentado por Juan el Bautista allá en el Jordán, donde Juan, primo de Jesús, por cierto, estaba bautizando. Aunque eran primos, no se conocían. Juan se crió en una zona y Jesucristo en otra. Pero sabemos por la escritura que eran primos. Entonces, la presentación que Juan el Bautista hizo acerca de Jesús, estamos aquí en este renglón, se encuentra en Juan 1:29. Aclaramos, Juan el Bautista es uno y Juan el Evangelista, el que escribió el Evangelio de Juan, es otro. Entonces, en Juan 1:29, Juan el Bautista hace esa presentación pública de Jesús y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue presentado, podríamos decir, ante la sociedad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta fue pues la presentación pública, oficial, antes de que Jesucristo comenzara su ministerio aquí en la tierra. Antes de ese tiempo, pues él se desenvolvió como un ser humano con obligaciones, con responsabilidades, pero alejado desde luego de el pecado. Él, aunque tuvo sus tentaciones como todo ser humano, él nunca pecó. Así lo aclara la Escritura. No había sido su nacimiento en un palacio, tampoco su presentación sería en un lugar lujoso. Él nació en un establo y ahora su presentación es en un desierto allá a las orillas de un río. Pero es un lugar agreste, no es un lugar lujoso, pues, y podemos encontrar esta congruencia de el ministerio de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por este tiempo de la presentación. Todo en él sería humilde, todo en él sería sencillo, eh, como el carácter propio de un cordero. Así es que la figura de un cordero, que es un animalito manso, sencillo, es
está revelando también el carácter que tendría Jesús, el de el de un cordero. Así pues sería presentado como el Cordero de Dios, pero no cualquier cordero, sino el que quita el pecado del mundo. Es pues Jesús la solución al problema del pecado del ser humano, que por causa de haber pecado no puede obtener la vida eterna, no puede obtener la salvación que Dios se la ofrece de manera gratuita, no la puede recibir por estar en una situación pecaminosa. Pero la solución de Dios desde un principio fue que Él mismo bajaría para dar su vida por nosotros al hacerse hombre. Ahora, tenemos que pensar en esto de el que quita el pecado del mundo para aterrizarlo en uno, en lo personal. Decir, Jesús es el Cordero que quita mi pecado. Y aquí es donde la humildad se requiere para reconocer que se ha pecado. Podemos traer a la memoria cuál sería nuestro primer pecado en la vida. ¿Cuál sería? ¿Sería una mentira, que es de lo más común? ¿Sería una desobediencia a papá, a mamá, cuando todavía éramos pequeños? Como haya sido, se fue incrementando pecado tras pecado y acumulando en nosotros aquello. De modo que si uno pudiera pensar que 3 pecados al día no son nada, a lo mejor una mentira, una manera airada de contestar, un, una situación de que saliera una palabra mala, blasfema, un chiste obsceno, una cosa sucia de nuestra boca, o un mal pensamiento. 3 al día serían realmente nada. Pero si nosotros juntamos 3 pecados al día, al año, ya tendríamos más de 1000 pecados. Así es que si esos lo dejamos en 1000 por año, por los años que tengamos, ya se pueden ustedes imaginar el cúmulo de pecados que se tienen al llegar a cierta edad. Si a un criminal por un solo pecado, cuando es denunciado, es buscado afanosamente por la policía, imagínense uno con tantos pecados. Y Dios, sin embargo, nos busca afanosamente, no para condenarnos, sino para salvarnos. Por eso envió al Cordero de Dios. En esa búsqueda de Dios por nosotros los criminales, para salvarnos, para perdonarnos. Pero claro, aquel que no quiera creer en Jesús como el Cordero de Dios que puede quitarle su pecado, pues su pecado permanecerá en él y entonces no podrá de ninguna manera obtener la vida eterna y tendrá que ir a la condenación eterna. Así pues, tenemos esta reflexión importante que hacer, porque aquel que no reconoce que ha pecado, pues no está en condiciones de dar los pasos que siguen hacia la limpieza de su pecado, hacia el perdón de sus pecados. Vamos a ver Hebreos 9:15 en la escritura. Voy a poner aquí los textos, entonces. Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado. Aquí vamos a poner Hebreos 9:15. Vamos a igual Hebreos 9:22. Aquí le ponemos una palomita. Igual Hebreos ahora 10:18. Vamos a ver, voy a saludar a los que están por ahí en Facebook. Sirve de que me aclaran que todo esté bien. Está aquí la hermana Becky Pérez, saludos, buenas noches. Emilio, muy buenas noches, Emilio. Gracias por estar aquí. Lupita, gracias Lupita, Dios
Vamos a poner aquí Mateo y de Lucas. Lucas. 26, 28 y Lucas 24, 46 al 47. Hasta ahí, luego veremos otro pasaje muy importante en Primera de Pedro, pero pienso que aquí ya no se va a ver bien si lo escribo. Bueno, vamos a ver estos pasajes importantes para ver qué dice. Entonces, nos vamos al libro de Hebreos. La hermana Becky. Amén y amén. Sí, porque el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora miren lo que dice Hebreos 9:15. Por esta razón, refiriéndose a Jesús, también es mediador del nuevo pacto para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Entonces, este verso dice que tuvo que haber muerte, tuvo que haber muerte para poder haber remisión de pecados. Entonces, para que uno pueda ser perdonado o remitido su pecado, se requiere, se requiere muerte. La escritura dice, la paga del pecado es muerte, es muerte. Bueno, entonces alguien tenía que pagar por nosotros para nosotros no experimentar la muerte eterna, y ese fue Jesús. Entonces, para que hubiera remisión de pecados, tenía que haber muerte. Y en el 9:22 dice así: pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el sistema de sacrificios se había establecido por Dios que se sacrificara un animalito y se derramara su sangre. Al derramarse su sangre, el oferente, el ofrendador, podía considerarse limpio de su pecado. Esto sería un simbolismo de el Cordero de Dios que vendría después, el que efectivamente podría quitar el pecado. Pero aquellos serían como unos tipos representativos de lo que vendría después, como una sombra. Sin embargo, esa sombra para el que está ofrendando le es válido el que su pensamiento esté eh, mm, entendiendo que tiene que derramar sangre para que su pecado pueda ser perdonado. Ahorita regresamos al punto de ese animalito que tenía que sacrificarse para ver Hebreos 10, 18. Dice así: pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez que el Señor ha perdonado el pecado, no tenemos que ofrecer más ofrenda por el pecado. El ser humano no puede ofrecer ofrenda ya por el pecado. La ofrenda es Jesús. Él se dio a sí mismo. Es interesante saber que Dios se hizo carne para presentarse como ofrenda a sí mismo. La única ofrenda satisfactoria, plena, que podía cubrir el pecado sería Dios mismo. Dios autopresentándose como ofrenda. De modo que quedaría a su entera satisfacción porque Él sabe la ofrenda que le agrada por el pecado. Y la ofrenda que le agrada por el pecado es Él mismo sacrificado
Por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso era importante que antes estudiáramos que Jesucristo era Dios mismo, porque es Dios mismo descendiendo para ofrecerse en sacrificio por el pecado. El mismo Dios, ofreciéndose al mismo Dios, a sí mismo por el pecado. Así pues, tenemos Mateo 26, 28. Vamos a ver, Mateo 26, 28 dice de la siguiente manera. Porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Esto es lo que Jesús dijo cuando instituyó su Santa Cena. Y entonces en el vino él estaba representando su sangre. Esto es. Ahora, esto es no es literal, es una alegoría. Las alegorías no necesitan decir forzosamente se parece a o significa esto o aquello. No, simplemente el oyente debe entender que se trata de una alegoría y no de algo literal. Cuando Jesús está ofreciendo el vino, es obvio que ese vino no es su sangre. Entonces, cuando Él está diciendo, esta es mi sangre, es una alegoría. Está diciendo, esto representa mi sangre. Esa sangre que voy a derramar por ustedes, obviamente ese vino no era sangre de Jesús y esa sangre no fue derramada, ese vino pues no fue derramado en la cruz, ese fue tomado por los apóstoles. Entonces, no cabe como para que se piensen que Jesús está hablando literal. Es una alegoría, pero la realidad es que Él va a dar su sangre para que puedan ser salvos muchos, para que se pueda aplicar a los creyentes. De esta manera, es importante volverlo a leer ya con este sentido de esa alegoría, porque esto es mi sangre del pacto, es decir, el nuevo pacto sellado con sangre, la cual es derramada para el perdón de pecados por muchos. Por eso Jesús derramó su sangre santa sin mancha, para poder nosotros alcanzar el perdón. Vamos a ver Lucas 24, 46 al 47 y dice lo siguiente. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que el Cristo padeciera para que pudiera haber perdón de pecados. Y esto hay que predicarlo. Jesús dijo, predíquenlo. Por eso estamos aquí dando esta lección también. Y por eso ustedes están escuchando. Porque una vez que aceptan esto, que lo creen en su corazón, están en condiciones de comunicarlo a otros también. Y decirles a alguien que dice, yo siento que ya no tengo perdón de Dios porque he cometido esto y aquello, y aún me ha dicho gente que de veras eso que he hecho es imperdonable. Ya hasta mis padres me han dicho, tú no tienes perdón de Dios. Pues eso no es cierto. Eso no es cierto, porque siempre habrá esperanza en Dios para el arrepentimiento y Dios está listo, proclive a perdonar a todo el que llega arrepentido delante de Él. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que haya cometido el ser humano. Tengo aquí otro pasaje, les decía, el de Primera de Pedro 2:24, que no escribí allí porque no cabía, pero en este momento lo vamos a poner. Vamos a ver, Primera de Pedro, voy a borrar aquí para tener espacio.
pueden ir buscando Primera de Pedro 2:24. Yo estoy aquí armando un segundo marcador para poder tener alternativa de más de uno rápidamente. Y lo ponemos a trabajar. Entonces, tenemos aquí Primera de Pedro 2:24. Leamos qué dice Primera de Pedro 2:24. Dice así la palabra de Dios: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por sus heridas hemos sido sanados. Gracias a que Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros es que podemos alcanzar el perdón. Y ahora pregunto, ¿sus pecados ya han sido perdonados? ¿Usted está convencido de eso? Gloria a Dios. Bendito sea Dios por su gracia. Cuando creemos que nuestros pecados han sido perdonados, es porque hemos llegado a creer en Jesús. Y podemos decir eso, sí, sí, yo sé que mis pecados han sido perdonados porque Jesús murió por mí para limpiar mis pecados y yo he creído en Él como mi Salvador. Yo me he arrepentido de mis pecados, he pedido perdón, estoy seguro que Dios me ha perdonado. Es importante llegar a esta convicción en nuestro corazón. Y no es si siente o no siente, no, si cree usted, es fe, convicción, cree usted que sus pecados han sido perdonados, pues hay que darle gracias al Cordero de Dios, que Él es el que quita el pecado del mundo. Les decía que quería volver al punto del animalito que sacrificaban. Miren, vamos a imaginarnos por allá 2000 años antes de que Jesús naciera, 1500, 1000 años. ¿Ves? Realmente el tiempo viene siendo relativo, inclusive hasta en el mismo año en que Jesús murió. Está este sistema de sacrificios y todavía seguiría un tiempo más en tanto se asimilaba que ya no había necesidad de sacrificios de corderos porque el cordero que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado. Pero vamos a imaginar a una personita que viene a la Pascua, sacrifica su animalito por su pecado y regresa a casa. Desde el momento en que regresa a casa, ella va pensando en apartar un animalito de los que le nazcan en ese año para apartarlo para el sacrificio, porque el animalito debía de ser menor a un año. Entonces, cuando el adorador, consciente de que es un hombre pecador y en ese año él va a cometer errores y va a requerir de un cordero, él lo aparta y lo cuida. Y por cierto, el mejor de los corderos que él puede ahí seleccionar, él dice, no debe tener mancha, no debe estar cojo, no debe estar lastimado de alguna extremidad, ni ciego, nada. Un corderito limpio, así se conocían. Y sin manchas, sin pintitas. O sea, era algo especial. ¿Ustedes imaginan qué hermosura de corderito ese? Si han visto un cordero así, seguro les encantará eh, un animalito de esta manera. Y si ustedes se encargaran de cuidarlo, seguro le cobrarían mucho cariño. Tan ah,
amorosos somos nosotros con nuestras mascotas, que podemos imaginar también a una persona que, que le dedicó todo su cuidado y su afecto a ese animalito, pero ya viene la Pascua, ya viene la siguiente Pascua y tiene que entregarlo al matadero. Tiene que entregar ese animalito que cuidó con tanto cariño, con tanto esmero, que no se le fuera a lastimar porque tenía que presentarlo sin mancha. Ahora lo tiene que entregar y él mismo ver cómo se le va a degollar y va a derramarse su sangre. ¿No sería esto dolorosísimo para el ofrendante? Seguramente. Y entonces el verdadero adorador podría calcular la dimensión de su pecado y decir, vaya, este inocente cordero, por culpa mía, tiene que ser degollado por mis pecados. Pues Señor, así lo estipulaste, aquí está el cordero. Y sufre por ver a su corderito muerto, pero por el otro lado se goza al saber que sus pecados el Señor los ha perdonado. En ese ritual, Él así se retira de la Pascua y vuelve a apartar otro cordero para la siguiente Pascua y así sucesivamente. ¿Cuánto sufrimiento de un verdadero adorador cada año tener que cuidar un corderito sin mancha y luego cada año ese corderito también entregarlo y así indefinidamente hasta morir él mismo? Pues ahora se presentó el cordero sin mancha, el único que no necesita repetirse su acción para el perdón de los pecados, y ese es Jesús. Ahora nosotros podemos observar a Jesús, la hermosura de Jesús, la hermosura de ese cordero sin mancha, sin pecado, lleno de bondad, de misericordia, de gracia para con Dios y para con los hombres. Él tener que ser sacrificado por mi pecado. Y ahí entonces nos ligamos en ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Y nos duele pensar que Él tuvo que morir por mí. Pero también nos gozamos al pensar que a través de su muerte nuestro pecado ha sido perdonado. Este es el trasfondo de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora pasamos al tema Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él no se quedó allí en la tumba cuando fue muerto, cuando fue sacrificado, crucificado y fue encerrado en esa tumba. Él resucitó y se apareció durante 40 días. Voy a anotar aquí esto para que ustedes lo tengan. Ya estamos en Rey de Reyes. Aquí. Aquí estamos en Rey de Reyes. Aquí voy a abrir una llave para que todo lo que escriba aquí tenga que ver con Rey de Reyes. Y aquí vamos a tener esta declaración que dice Primera de Corintios 15, 3 al 8. Hay un tema especial dedicado a la resurrección en la Biblia y es precisamente el capítulo 15 de Primera de Corintios, eh, además de los evangelios donde narran la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Este es Jesucristo. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12,
Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último me apareció a mí también. Está dando este testimonio el apóstol Pablo por revelación de Dios, del mismo Jesucristo. Él tiene este conocimiento en el tiempo de la resurrección que predicamos en su momento y ya se aproxima Semana Santa, retomaremos estos temas. Así es que estén pendientes, por favor. Ahora tenemos también en Hechos 1.3, hay que ver lo que dice Hechos 1.3. Aquí lo vamos a escribir. Hechos 1.3. Dice la escritura así. A estos también se presentó vivo después de haber padecido. Hablaba acerca del reino de Dios. Otra vez ese dato de los 40 días apareciéndose el Señor. 40 días, entonces ahí estaría el Señor apareciéndose una vez resucitado. Y después de resucitado, Él recibiría todo el poder para gobernar, como dice Mateo, y lo recuperamos otra vez, Mateo 20. Esa entronización de él para ubicarlo precisamente como Rey de Reyes. Él gobierna, todo el poder le ha sido entregado. Su poder para gobernar tiene sentido en relación con su obra salvadora como Cordero de Dios. La persona que desea necesariamente creerá en él como sinónimo de rey. Es su rey. Carece de sentido que alguien crea en su salvación y no crea y no crea o no quiera sujetarse al señorío de Cristo. Si es mi Salvador, yo le obedezco. Yo me rindo completamente a Él. Yo me entrego a Él. Le obedezco. No puede haber salvación sin señorío. Eso es claro. Alguien que dice que es salvo, que él ya se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús, pero no obedece a Jesús. Anda en la misma vida mundana que siempre ha andado, pues esa conversión no es real. No puede ser. No puede ser salvación sin señorío. Por eso esta parte es importante mencionarla. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay un dicho que ustedes conocen bien, el que paga manda, ¿verdad? Bueno, pues aquí encaja perfectamente. En otras ocasiones o situaciones no es cierto, pero aquí encaja bien. Jesús pagó por mi pecado. Luego entonces Él me manda. Él pagó, Él manda. Así de sencillo. Yo fui perdonado, yo me sujeto, ¿verdad? Yo me sujeto a mi redentor, al que pagó por mí.
Por eso Él es mi rey, porque Él es rey de reyes. Y es mi Señor, porque Él también es Señor de señores. Lo voy a escribir aquí, aunque el título de la lección pues es corto, ¿verdad? Se limita a Rey de Reyes, pero también lo vamos a poner aquí. También es Señor de, y voy a sacarle un poquito de brillo a mi marcador para que se note lo que escribo. Otra vez, repito aquí. Es Señor de señores. Jesús es mi rey y es mi Señor. No hay nadie más alto que Él en mi vida como rey. No hay nadie más alto en mi vida que Él como Señor. Y esto debiera ser también para usted, mi querido amigo o amiga que esté escuchando. Tenemos también aquí en Juan 14:15, algunos han escuchado que no, que el amor es incondicional. Juan, ahorita vamos a ver eso, 14:15. No crean, como dicen algunos que usan esa palabra, no crean esas boberías de el amor incondicional. Ahorita vamos a ver que eso en Jesús no es así. Dice el texto, Juan 14:15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, este amor no es un amor incondicional, es un amor condicional. Si amo, entonces guardo sus mandamientos. Si no estoy guardando sus mandamientos, entonces no estoy amando. Así es. El que ama a Jesús o que dice amar a Jesús, guarda sus mandamientos, porque el amor que le tiene a Jesús está abarcando también la obediencia a sus mandamientos. De manera que amor y obediencia, aquí lo podemos poner como una parte de un mismo paquete. Amor, aquí habla de amor y obediencia. También fe y obediencia van de la mano. Entonces son palabras que no se pueden desvincular unas de otras. Es un hecho que la vida del ser humano puede seguir su propio rumbo sin Dios, si no le interesa creer en Jesús. Dios ha dado libre albedrío para esto. Nadie está obligado a creer en Jesús. Nadie está obligado a pasar la vida eterna con Dios. Nadie. Dios no va a obligar a nadie que esté con Él, que no quiere estar con Él. Y la manera de expresar que quiero estar con Dios es amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Todo esto está dentro también de lo que es creer en Jesús, tener fe en Jesús, amarle y obedecerle. Dice el pasaje de Mateo 10, 37 al 39, lo vamos a anotar aquí. No lo voy a leer, les voy a hacer una recordación de lo que dice este pasaje.
Dice que el que ame a padre o madre más que a Jesús, fíjense bien, el que ame a padre o madre más que a Jesús, pues no es digno de Jesús. Ahora, Jesús no está diciendo no ames a tu papá y no ames a tu mamá. Lo que está diciendo es que a Él tienes que amarlo más que a ellos. Lo interesante es que si uno decide amar a papá y a mamá más que a Jesús, ese amor no va a ser completo, no va a ser real. En cambio, si uno decide amar a Jesús más que a papá y mamá, entonces el amor de Jesús será suficiente para darnos la riqueza de amar a Jesús y amar a papá y amar a mamá de una manera sublime y no de una manera equivocada como el mundo nos vende sus definiciones de amor. También dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de él, no es digno de él. Y tomar la cruz, este es una expresión de renunciación también, es un símbolo de muerte la cruz. Es yo decido seguir a Jesús en vez de seguirme a mí. Yo aborrezco mi vida pasada para mejor iniciar una vida nueva con Jesús. Por ahí tiene este sentido de tomar la cruz. No es ese sentido que dice una mujer, por ejemplo, que dice, pues a mí me tocó un marido borracho y esa es mi cruz. No, no es ese el sentido por lo menos de lo que habla Jesús. No, será otro tipo de significado, pero no este. Eh, por eso la pregunta es, ¿estás dispuesto a sujetarte a Jesús? Porque si estás dispuesto a sujetarte a Jesús, más que sujetarte a papá, mamá, amigos y parientes, es decir, quedar bien con ellos en vez de quedar bien con Jesús. Esa es la pregunta. Entonces, la siguiente sería es que estás dispuesto a aún hasta a perder tu propia vida por Jesús. Y el que llega a creer en Jesús, de hecho, ha estado dispuesto a perder su propia vida y ya la perdió. Dice en este pasaje que aquí tenemos que el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de Jesús la hallará. Ahora no se está refiriendo tanto a ser mártir por Jesús, sino al hecho de perder esta vida que nos gusta, lleno de placer, de mundanalidad. Esa vida es a la que se refiere. ¿Está uno dispuesto a perder esa vida para mejor encontrar en Jesús una vida de una calidad mucho mayor? Esa es la pregunta y ese es el significado de Mateo 10, 37 al 39 hasta el final. Muy bien, pues la combinación de Señor y Salvador refiriéndose a Jesucristo en este orden se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro. Todos estos pasajes que voy a poner aquí se refieren a segunda de Pedro. Voy a borrar acá para no sentirme aquí angustiado con el espacio que me queda y anotar todos estos textos tienen que ver con segunda, aquí voy a poner segunda de, y ya me anda faltando, entonces déjenme usar la táctica y la técnica. Vamos a ver, ahí está, ya se puede ver mejor. Segunda de Pedro, ahí está, allí. Y entonces les doy la cita a continuación. 1:11, 2:20, 3:2 y 3:18. Ahí está.
Esto se los dejo a ustedes. Lean por favor este pasaje de Segunda de Pedro en esos versículos con la intención de que en sus propias palabras escriban de qué tratan estos textos. ¿Sí? Les va a servir mucho. Ustedes con sus propias palabras pongan aquí, el 1.11 trata de esto, el 2.20 trata de esto, 3.12 dice esto, 3.18 dice esto otro. ¿De acuerdo? Que les sirva a ustedes de ejercicio. Y yo termino esta lección con Apocalipsis. Apocalipsis, el hermoso libro de Apocalipsis. Como verán, no es un libro para temerle, es un libro para disfrutarlo a cada paso. Hay declaraciones ahí hermosísimas. Miren, voy a poner aquí de Apocalipsis 17:14. Ahora acá voy a ponerlo. Apocalipsis. Apocalipsis. Son textos de Apocalipsis. 17:14. También 19:11 al 16. Aquí vas a poner un punto y coma. 19:11. Caray. estaba como en reversa. Déjenme checar por aquí. Lo escribí mal. Entonces voy a revisar Apocalipsis 19. No, sí está bien. Sí está bien. Apocalipsis 19, 11 al 16. Sí, es correcto. 11 al 16. ¿Está bien? Y este pasaje importantísimo, 1, 17 al 18. Este lo voy a poner así como por separado, ¿verdad? Y hasta lo voy a poner más grande para que le pongan mucha atención. Al 1, capítulo 1, 17 y o al 18. Porque Jesús nos dice aquí en este pasaje, no temas, no temas. Podemos tener muchos temores ahorita por causa de la pandemia y por muchas cosas, porque la pandemia no es lo único que hay alrededor nuestro, hay otras cosas que nos pueden atemorizar. Este pasaje disfrútenlo y crean en Jesús, crean lo que Jesús está diciendo ahí. Lean estos pasajes también y también observen esa posición de Jesús. ¿Quién es Jesús aquí? ¿Qué dice este texto? ¿Quién es Jesús aquí? ¿De acuerdo? ¿Quién es Él? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es acá? Porque es pura identidad acerca de Jesús. ¿Quién es? Y aquí nos dice, no teman, no teman. Así terminamos entonces con esta lección. Agradecemos, agradecemos en este sentido al Hijo del Hombre, agradecemos al Hijo de Dios, agradecemos a Dios, agradecemos al Cordero de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, por dar su vida por nosotros. Que Dios nos bendiga.